sacrosanta de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé a cuántos le llamó la atención el pasaje que hemos leído. He empezado diciendo que el episodio que íbamos a ministrar, la historia se remonta al Éxodo, mas es Isaías el que cita y habla de Egipto y de Faraón. Yo no sé si os habéis dado cuenta del pasaje bíblico, pero se trata, hermanos, y a mí me llamaba mucho la atención esto, y me llamaba mucho la atención por la siguiente forma, porque se trata que Isaías está hablando a los hebreos del tiempo de la esclavitud, sin en cambio esta generación es prácticamente imposible que estuvieran dentro de ese momento cuando los hebreos estaban en Egipto. Yo les diré por qué. Porque estudiando un poquito la palabra, nos damos cuenta que del Éxodo hasta el tiempo de Isaías transcurre un tiempo de 1500 años. Por lo tanto, es imposible que a la generación que Isaías está hablando de Egipto y de Faraón hubieran vivido en Egipto y en Faraón. Es imposible. Transcurriría un transcurso de 1500 años. Ahora bien, ellos, aunque no han vivido en Egipto, no solamente estaba, queridos hermanos, el vocablo escrito, sino que también se transmitía un vocablo oral de padres a hijos. Y entre los hebreos saben que hubo una época donde estuvieron nada más y nada menos que 400 años como esclavos en la ciudad de Egipto. Ahora Isaías, hermanos, ha empezado a relatar: hay de los que descienden a Egipto, hay de los que buscan ayuda en el faraón, hay de los que empiezan a buscar sombra en las ciudades paganas de Egipto. Y a mí me llamaba esto mucho la atención, hermanos. A mí me llamaba mucho la atención que esté Isaías recordando a Egipto, a una generación que no ha vivido en Egipto. Pero el mensaje oral sí se le había transmitido a los hebreos. Egipto sabe que han sido esclavos durante 400 años en servidumbre, en tareas costosas, en un país idólatra, en un lugar donde servían, queridos hermanos, un pueblo politeísta. Cuando hablamos de politeísmo, estamos hablando de un pueblo que servía a diversos dioses. Nosotros, juntamente con los hebreos, somos un pueblo monoteísta. Es decir, que solamente creemos en un solo Dios. Yo esto hubiera dicho amén porque doctrina. Amén. En un lugar donde abundaba el pecado, donde habían sido liberados, pero ha pasado el tiempo y ahora los hebreos quieren depositar su confianza en Egipto, en un lugar de servidumbre, en el lugar del pecado y en el lugar del esclavitud. Y tengo que entrar así de esta manera, hermanos. No tengo otra. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que sigue habiendo gente así. Que Dios en su día también los sacó del pecado donde no había esperanza, donde no tenían su solución en la vida, donde de alguna manera no había esperanza para su matrimonio, donde estaba destruida su casa, donde estaba al borde de la quiebra, y hoy quieren volver a confiar en Egipto, quieren volver a refugiarse en el pecado. Es una lástima. Esto es lo que Isaías le estaba transmitiendo al pueblo. ¿Qué queréis hacer vosotros? ¿Volver a la esclavitud? ¿Es que acaso vuestros padres no os hablaron de la servidumbre? ¿Es que acaso vuestros abuelos no os hablaron de la idolatría? ¿Es que acaso vuestros hermanos no os hablaron del pecado, de la servidumbre y de las fatigas que pasaron en Egipto? Vosotros ahora queréis volver al estado en el cual estabais hace años. Te voy a decir una cosa en esta tarde. Yo no sé por quién lo voy a decir esto, pero seguro estoy que si Dios me la ha puesto en el corazón es por alguien. Hay pecados, hay desórdenes, que cuando Dios te ha dado la capacidad de poder vencerlos por su gracia, no se pueden volver a tocar. Escucha bien lo que te voy a decir en esta tarde.
Cuando Dios te ha dado la capacidad y el poder de vencerlo por medio de su gracia y de su poder, no puedes volver a tocar ese pecado, ni siquiera mirarlo. Ni se te ocurra mirar el pecado, porque con fuego no se puede jugar. Me hablaba Dios, hermanos, saliendo por la puerta de mi casa y me decía: un bombero no se hace bombero porque le guste jugar con el fuego. El bombero se hace bombero porque sabe el daño que puede causar. Qué bueno. Esto es lo que recibí al salir de mi casa, con mi palabra. El bombero no se hace bombero porque le guste jugar con el fuego. El bombero se hace bombero porque tiene conocimientos del daño que puede crear el fuego. Y tengo que advertirte con esto en esta tarde. Si Dios te dio la capacidad de vencer un pecado que hacía años en el cual eras esclavo, ni se te ocurra volver a mirarlo. Ni se te ocurra volver a jugar con él. Ni se te ocurra. Porque un pequeño fuego tiene la capacidad de quemar un gran bosque. Un poquito de levadura tiene la capacidad de leudar toda la masa. ¿Saben qué? ¿Saben que a veces no estamos tan bien como creemos que estamos? ¿Sabes que la veteranía no te asegura un seguro a todo riesgo? ¿Entiendes esto? ¿Entiendes que el que lleves 30 años sentado en un banco, eso no te asegura que vuelvas a caer donde caíste ayer? ¿Usted sabe eso? ¿Quieres saber lo único que te asegura que no vayas a caer? El estar conectado a la cobertura del Espíritu durante las 24 horas del día. Eso es lo único que te puede asegurar. Escuché un testimonio, hermanos, verídico de algo que me traumatizó. Y el testimonio lo voy a compartir y es el siguiente. Un hombre drogadicto, y cuando hablamos de drogadictos, hablo de un drogadicto en toda regla. Un hombre que se pinchaba perdonando los hábitos y ancianos. Un yonki, literalmente, un hombre tirado por las calles. Le predicaron el Evangelio de Jesucristo. Se convirtió al Señor. El Señor restauró su vida. El Señor, por medio de esa restauración, porque la restauración que hace Dios la hace por completo, nunca deja una obra a medias. Si tú le dejas, claro está. Lo restauró por completo Vicente. De tal forma que cuando él llegó, queridos hermanos, a rehabilitarse, su deseo fue el siguiente. Y el deseo de él fue el siguiente. Y dijo: yo también quiero ir a predicar a los yonkis para sacarlos del lugar donde están. Pero su pastor, un hombre con discernimiento y sabiduría, le dijo: no estás preparado para ir a predicar a esos lugares. Aquel hombre, pensándose que estaba ya fuerte, porque llevaba 3 años rehabilitado, donde no había tenido ni mono ni tampoco mona, donde estaba ya rehabilitado, su pastor le dijo: empieza a predicar a vagabundos, pero no vayas donde toxicómanos. Empieza a predicar repartiendo tratados y flyers por las calles si tienes el deseo de evangelizar, pero no se te ocurra ir a esos lugares. Aquel hombre pensaba que su pastor era un hombre ya anciano que ya no tenía la mente muy ordenada. Por eso hay veces que, hermanos, la juventud no lo sabemos todo. Tenemos que echar mano de nuestros ancianos. Tenemos que echar mano de gente que ya ha pasado por donde nosotros hoy estamos pasando, pero no quiso tomar el consejo. Y ese hombre, ¿dónde se ha ido a predicar? Se ha ido a predicar donde toxicómanos. Una vez le salió bien la jugada, en la segunda vez rescató a 2 yonkis, pero la tercera vez se vio tirado en una esquina volviéndose a pinchar él. ¿Sabes por qué? Porque con el fuego no se puede jugar. Porque donde Dios te ha sacado un día, no vuelvas a tocar el pecado ni siquiera mirarlo. El Señor es muy claro en su palabra y dice lo siguiente: el que crea estar firme, que mire que no caiga. Y el que sea santo, dice en otra porción, santifíquese más. No basta con la veteranía, no basta con una hora de comunión. Tienes que estar en continuo movimiento.
tienes que estar en continuo sacrificio, haciendo morir lo terrenal y la carne que hay en tu interior y en el mío. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Sansón tuvo la capacidad de vencer a un león estando vivo, y el león tuvo la capacidad de vencer a Sansón estando muerto. Pues yo esa historia no la escucho en la vida, pastor. Pues yo te la voy a leer. Que Sansón venció a un león estando en vida, a un león. Y el león estando muerto, ¿lo venció a Sansón? Pues yo esa historia no la he escuchado nunca. ¿Quieres escucharla? Que no es un cuento que yo me saco de la manga, que está en la palabra. Jueces capítulo 14. Atención a esto, por favor. Jueces capítulo 14, verso 5 hasta el 9. Dice: entonces Sansón fue de nuevo a Timnat con sus padres. Sansón estaba en los viñedos de Timnat, y de pronto un león joven le atacó rugiendo. De repente el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, dándole gran poder. Y atención a lo que dice: Sansón destrozó al león con sus propias manos, sin usar ningún arma. Dios mío de mi vida. Para Sansón fue tan fácil matar al león que parecía como si hubiera matado más bien a un pequeño cabrito. Sansón no les contó nada de esto a sus padres. Sansón llegó a la ciudad y habló con la mujer que le había gustado. Unos días después, Sansón regresó para casarse con la mujer. Y ahora dice: por el camino, Sansón se detuvo para ver el león muerto. Dios mío de mi vida, qué gran error cometió. Una vez que Dios le había dado la capacidad de vencer al león, quiso saber de la hazaña que le había hecho. Y dice la Biblia: Sansón se detuvo para ver el león muerto. Y dice, queridos hermanos, esta traducción, vaya sorpresa: había un panal de abejas y miel en el cuerpo del león. Y ahora dice: Sansón sacó la miel con las manos y fue comiendo por el camino. Y ahora dice: cuando llegó a su casa, compartió la miel con sus padres y ellos también comieron. Pero atención al verso que llama mucho la atención a mi vida. Dice: pero Sansón no les contó que había sacado la miel del cuerpo de un león muerto. ¿Cómo? Pastor, una pregunta, hombre. ¿Qué tiene que ver que Sansón haya vencido al león estando en vida? Porque yo no veo que el león manchara a Sansón estando muerto. Si está muerto, ¿cómo lo va a ganar? ¿Cómo? Muy sencillo. Se trata que Sansón, hermanos, el sansónico nuestro, es nazareo desde el vientre de su madre. Tengo que hacer, queridos hermanos, una separación entre nazareno a nazareo. Nazareno quiere decir que provenía o era natural de la ciudad de Nazaret. Pero nazareo quería decir que era un hombre consagrado, era un hombre que hacía voto a Jehová. Y dentro de ese voto a Jehová había una serie de requisitos. Los requisitos para el nazareato eran el siguiente: no podía cortarse ni pelo ni barba. Tercer requisito: no podía beber ni mosto ni sidra. Es decir, no podía beber alcohol. Pero otro de los requisitos del nazareato era el siguiente: no se podía acercar a animales ni cuerpos inmundos. No podía acercarse a cadáveres, porque había hecho voto para Jehová. ¿Ahora entienden por qué Sansón no le dice a sus padrecicos de dónde ha sacado la miel? Porque si se entera Manoa, su padre y su madrecito, que ha tomado miel de un cuerpo muerto, el muerto ya no hubiera sido el león, hubiera sido Sansón. Porque había un pacto hecho por la madre de Sansón, que ese niño iba a ser consagrado, que ese niño iba a ser, queridos hermanos, un hombre selecto, un hombre fiel, un hombre de consagración. Pero den cuenta de lo que tiene, queridos hermanos, la curiosidad por saber si aún estaba con fuerzas. ¿Por qué, Sansón, te pones a mirar el pecado? ¿No te ha dado Dios la capacidad de vencer a un león como si fuera un cabrito? Ahora te las vas a dar de fenómeno y vas a ir a querer ver el premio que tú has matado, que no lo has matado
despedazado. Tú, que no te creas que por tu veteranía lo has despedazado, que sin Dios más tarde te tiene que enseñar a ti, que si no es por el Espíritu Santo, tú no vences ni a una tortuga, que las fuerzas te las da el Espíritu, pero este cometió la osadía de ver y de creerse que era fuerte por sus músculos, por su veteranía, pero tuvo la capacidad de matar al león estando en vida, pero el león estando muerto tuvo la capacidad de matarlo a él. Por eso en esta tarde tengo que advertirte algo. Si ya venciste un pecado desde hace años y tú te crees que estás curado de eso, desde aquí te digo y oye palabra de Dios, ni se te ocurra volver a mirar el pecado. Porque como hagas resucitar el pecado, te va a buscar la ruina. De tal modo le buscó la ruina que mirar lo que hizo Sansón. No tuvo bastante con comer del panal de miel él solo, sino que también se lo llevó a sus padres. Porque ¿sabes qué? Una cosa conlleva a la otra. Los desórdenes y pecados te llevan a mentir. Y aunque usted me diga que no, con mucho respeto a mis ancianos, apartando a ellos, yo sé que sí. Porque cuando haces algo indebido, te implica mentir, porque no quieres ser descubierto en algo que sabes que da vergüenza. Sí. Si yo estafaba a alguien y me viene mi compañera y me dice, oh, Clarón, ¿cómo haces eso? Voy a empezar, queridos hermanos, a sacar coletillas y a sacar muletillas. Y le voy a decir, que no, hombre, que no ha sido así, Sari. Mira, el vecino, cuando me ha ofrecido el género, a ver, que le he dicho que estaba la mayoría manchado. Yo solamente he visto la mancha de una prenda. Pero yo le he dicho que había género que estaba... ¿Y qué estoy haciendo? Las excusas, y grábate esta, las excusas son mentiras disimuladas. Como empieces a mirar el pecado de nuevo, ¿qué quieres hacer? ¿Volver a Egipto? ¿Qué quieres hacer? ¿Volver a la servidumbre? ¿Qué quieres volver a pasar fatigas? ¿Se habéis dado cuenta de lo que hizo Sansón? Metió el pecado en su casa y no le dijo nada a sus padres, porque eso es lo que tiene, ¿eh? ¿O te piensas que el pecado solamente lo pagas tú? Y aunque según el libro de Ezequiel ya no creemos en la maldición generacional, porque está escrito en el libro de Ezequiel, no creemos en las maldiciones generacionales y los hijos no pagan el pecado de los padres, pero me atrevo a decir que sí sufren las consecuencias. No pagan el pecado de los padres, pero sí padecen las consecuencias. Porque igual que una persona cristiana, te voy a decir algo, Vicente, hombre, tú no tienes la capacidad para salvar a ninguno de tus hijos, pero sí tienes la capacidad para hacer que se salven. Tú no puedes salvarlos porque tú no eres Dios, ni yo tampoco. Pero nosotros tenemos la capacidad de hacer que nuestros hijos puedan salvarse. ¿Por qué? Por medio de nuestra conducta, por medio de nuestro comportamiento, por medio de nuestro vocabulario, por medio de nuestra mirada, por medio de nuestros haceres, por medio de nuestra consagración, por medio de mantenernos en un momento, queridos hermanos, de festejo y de fiesta y de gloria. Sí. Hay cosas que tu hijo no te dice que le hacen daño por no hacerle daño a usted. Pero hay cosas que a nuestros hijos les hacen daño. Porque yo lo he visto de mis hijos. Yo lo he visto de mis hijos. Yo he visto de mis hijos una fecha señalada. Y no me da vergüenza decirlo, hermanos, porque tengo que predicaros la verdad. Estar con mi familia muy a gusto, hermanos. Y cuando hablo de gusto no utilizo un vocabulario nuestro. Hablo de estar a gusto por estar rodeado de mi familia. Y de poder tener, queridos hermanos, en mi mesa gente que hoy tengo ausencia. Y estar en la mesa. Y brindar con una copica, perdonadme los hábitos, hermanos, pero sabéis que soy así. Brindar con una copica de champán, Vicente. Y venirme uno de mis hijos y decirme, papá, si tú no bebes alcohol, ¿por qué haces eso? Si tú no bebes alcohol, papá, ¿por qué estás bebiendo? ¿Se piensan que me hizo bien esa copa de champán? Se me hincó en el estómago y en las entrañas, sabiendo que algo que para mí no tenía importancia, porque estaba brindando con mi familia, iba a perjudicar tanto los sentimientos de mi hijo. Porque está escrito, Dice, si a tu hermano le es ocasión de caer,
No lo hagas por motivo de conciencia, que no que estés pecando. El problema es que al otro lo vas a hacer pecar. Qué bueno. Pastorcito, ¿tan estricto te gusta ser? Sí. Mientras yo sea su pastor, palabra de honor, que me gustan las cosas como es. La palabra es curva. Y la palabra no se puede freír. Puedes freír una chuleta si quieres, pero la palabra no la puedes hacer. Te la tienes que comer tal y como es. Y esto funciona así. Hermanos, 5, 10, 15, 20. Ya me paso de 2 minutos, pero voy a cerrar sin terminar el mensaje. Porque yo quiero ser formal. Otro día, si Dios quiere, seguimos, porque estamos en la introducción. No hagas nada que pueda perjudicar la salvación de tus hijos. Tu pecado no va a condenar a tus hijos, pero puede hacer que se condenen. Estos no habían estado en Egipto, Vicente, no habían estado en Egipto. Sin en cambio, Isaías sacó a relieve. ¿Qué queréis hacer? Estar en Egipto. ¿Qué queréis? Estar en servidumbre. ¿Qué queréis? Estar en tareas costosas. ¿Qué queréis? Estar en la idolatría. Y ellos se preguntarían lo mío y dirían, pero si nosotros no hemos estado en Egipto en la vida, ¿para qué nos hablas de Egipto? Porque tengo que hablaros de las fatigas que se pasa cuando se encuentra uno en idolatría. Vuestros hijos padecieron, vuestros padres padecieron, perdón, y vosotros no quiero que padezcáis. ¿A dónde vais a ir a buscar ayuda? ¿El pecado? ¿Qué vas a darle? ¿El gusto a tu carne? Si le das el gusto a tu carne, eres muerto espiritualmente y eres muerta. La consecuencia que puede repercutir puede fastidiar la salvación de tus hijos. Sansón, sin darse cuenta, perjudicó a él y a su casa. Sus padres no fueron donde el león muerto y comieron el panal de miel, pero Sansón lo trajo a su casa. Y el problema viene ahí, que a veces sin darnos cuenta, el problema lo traemos en casa. Y aunque el mal lo cometo yo, la repercusión es para mis hijos. La repercusión es para mi compañera. Por eso en esta tarde termino con esto. Ni se te ocurra jugar con fuego. Mantente firme. Mantente fiel. ¿Me permitís cerrar el mensaje, y así ya no lo predico más, con la anécdota que termina al final? Voy a preguntar a mis hermanos, ¿me dejáis? ¿Me dejáis el maricón los cielos? Sí. Porque este mensaje tiene un título. Y el título que tiene este mensaje es el siguiente: prefirió morir antes que mancharse. Este es el título del mensaje. Es preferible morir antes que mancharse. Y para esto voy a tomar una anécdota que vi, lo mío, que me gustó mucho, hermanos. A mí me gustó, ya me conocéis, hermanos. Ya llevo unos meses, ya me conocéis. Cuenta la historia que un cazador, hermanos, un cazador que se dedicaba a coleccionar. Habéis visto en las películas que hay cazadores que tienen mamuts, que tienen jabalís, que tienen cosas, lo habéis visto, ¿verdad? Que tienen cabezas de toros, de bueyes, lo habéis visto, ¿verdad? Bueno, pues donde vivía, hubo algo que le llamó mucho la atención, y fue que en su ciudad, en el campo donde él habitaba, había un lobo blanco, por completo, blanco de arriba abajo. Imaginaros, hermanos, un lobo blanco. A mí no me gustan los chuqueles porque no me gustan. Pero si ya ves un husky o ves un lobo de eso y te llama la atención, imaginaros ver un lobo todo blanco. Tenía que ser un escándalo. ¿Y cuál era, queridos hermanos, cuál era el deseo del cazador? Cazarlo para exponerlo en su vitrina de trofeos. Y así se tiró, hermanos, durante años intentándolo cazar. Con una escopeta, con un rifle, por un acantilado, por un río, porque sabía que por ahí frecuentaba aquel lobo y siempre se escapaba. Pero en cierta ocasión, hermanos, en cierta ocasión, el lobo se fue por un camino que él desconocía. Y el cazador detrás a toda prisa, porque sabía que en ese callejón no había escapatoria. Solamente había escapatoria de una manera. Solamente había una manera. Y para sorpresa del cazador, cuando lo está persiguiendo a toda prisa, se ve que el lobo lo ve, y lo ve que está parado encima de una piedra. Se quedó quieto el lobo, Vicente. Luis, se quedó quieto. Y el cazador dijo: llevo durante años, imaginaros el pensamiento que le vendría, durante años llevo detrás del lobo para poder cazarlo. Y
que ahora que se ha hecho grande, que se ha hecho fuerte, que tiene cualidades y que tiene conocimiento para poder salvarse, ¿por qué se para en medio de la piedra si sabe que lo voy a exterminar y lo voy a matar? ¿Por qué se para? Le llamó a la curiosidad. Y aquel lobo se quedó quieto, hermanos, esperando que el cazador le quitara la vida. Pero, no obstante, la curiosidad depuró al cazador. Y el cazador hizo lo siguiente: se acercó tanto al lobo que pudo ver lo que había debajo de donde el lobo estaba. Y cuando se acercó el cazador, ¿sabéis lo que vio, hermanos? Un río lleno de lodo, lleno de barro. Y el cazador tuvo su propia interpretación, y la interpretación fue lo siguiente: es que el lobo pensó, me he mantenido blanco flamante durante toda mi vida, y si ahora me caigo en el lodo, me voy a manchar, así que prefiero morir antes que mancharme. Prefiero que me mate el cazador antes que mancharme. Y sabes, este es el concepto que debería tener todo cristiano: desear la muerte antes que mancharnos y manchar la reputación del Evangelio, porque esto no es el placer de 4 gitanos. Esto ha costado lágrimas, esto ha costado esfuerzos, esto ha costado sangre. Santo. Y ese es el concepto que debemos tener todos los cristianos. Es preferible morir antes que mancharnos. Porque hay gente que ha partido, que están más presentes que muchos presentes. Hay gente que ha partido, hermanos, que se siguen hablando maravillas, honradeces y detalles que tuvieron de hombres limpios, sanos, puros y con testimonio. Pero hay gente en vida que para muchos se ha muerto hace años. Por lo tanto, desde aquí te traigo este consejo, y este consejo no solamente te lo traigo para hoy. Este mensaje quiero inyectártelo como una vacuna, porque la vacuna nunca se pone cuando se tiene el virus, se tiene para prevenirlo de él. Por lo tanto, quiero tenerte vacunado, porque me toca a mí, que soy tu pastor. Quiero tenerte vacunado. ¿Y vacunado en qué? En contra del pecado. No te manches ni un poco. Mantente blanco, mantente limpio, mantente puro. Que a través de tu conducta, de tu testimonio, de tu mirada, de tu andar, de tu boca, de tu trabajo, la gente te admire. La gente diga: es un hombre y una mujer intachable. Hermanitos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos.